también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oramos, Padre, gracias por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú puedas fundamentarnos, hablarnos, ayudarnos, sobre todo, Señor, que podamos salir del error y reconocer que tú eres Dios de los cielos y que tus ojos están sobre la vida de todos los hombres, y que un día se nos demandará toda palabra que salga de nuestra boca, sea buena o mala, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Los magnates de Dios. Esto de magnate me suena así, rápidamente mi mente se traslada a un tipo que tiene un yate, que tiene así muchas riquezas, haciendo negocios con tipos de negro, ¿verdad? Con los hombres de negro, tiene sus mujeres, tiene sus bares adentro del yate, y que lleva a sus amigos para divertirse. Esa palabra, cuando me dicen magnate, inmediatamente esa es la imagen que se me viene, ¿verdad? De un tipo con una gran opulencia. Pero me quedo con esta definición, ¿verdad? Antes, cuando no había computadoras ni Wikipedia y todo eso, ¿verdad? Existía el diccionario Larousse, ¿verdad? Para los que no alcanzamos todavía internet en nuestros tiempos. El diccionario Larousse define al magnate como una persona que ocupa una posición destacada por su riqueza, influencia y poder. Es decir, que el magnate tiene que ver con riquezas, con influencia y con poder. Pues, hermanos, basados en este término, somos magnates de Dios. Pastor, ¿y por qué lo dice? Bueno, porque Dios ha traído la salvación al mundo. El Señor ha traído una revelación. No podemos negar nosotros que Dios, a través de un proceso, a través de su presencia, de su conocimiento anticipado de todas las cosas, Él diseñó un plan de salvación, escogiendo primeramente un pueblo, el pueblo santo de Israel, los patriarcas de Israel y su descendencia, para que ellos fuesen sacerdotes por todo el mundo, para que ellos fuesen quienes estuvieran efectuando los sacrificios capaces de poder cubrir nuestros pecados. Ese era el propósito original de Dios, que Israel fuera esa nación santa, que pudiera ministrar a toda la humanidad. Y así fue como el Señor se revela a Abraham, se revela a su descendencia, se revela a Moisés, y le da todos estos mandamientos, estatutos, sobre los cuales el pueblo de Israel debería de andar. Aparta a una tribu, la tribu de Leví, para ser los guardianes del templo. Levanta un sacerdocio, el sacerdocio humano, según a Aarón, la orden de Aarón, para que fueran los que ministraran en el templo, para que fueran los que llevaran el holocausto, para que fueran los que llevaran la expiación. En ese mover de Dios,
revelándose al hombre a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra desobediencia. El Señor se humaniza y se convierte en un ser teoantrópico, 100% Dios, 100% hombre, pero se separa de su humanidad, se separa de su divinidad y se queda solo en su humanidad para presentarnos a nosotros. Este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios, Dios sobre todas las cosas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba en Dios y con Dios. Hermanos, cuando nosotros vemos el papel de Cristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, había un problema, que la ley que había sido entregada a Moisés no nos podía hacer perfectos a nosotros a causa de nuestra contaminación del pecado, porque nosotros presentábamos las ofrendas como israelitas, y digo que presentábamos porque nosotros somos simiente de Abraham, parte del pueblo de Israel también. Entonces, porque Gálatas explica que los que son de la fe, hijos de Abraham son también. Los que son de Jesús, los que son de la fe, hijos de Abraham son también, de tal manera que también Abraham es nuestro padre. Entonces, el problema fue de que lo que era imposible para la ley, el hacernos perfectos a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, Cristo vino y venció la ley. Venció la ley por medio de eliminar su parte, el de limitar su parte divina y quedarse solo como hombre y resistir el pecado y vencer la ley. Dice el libro de los Hebreos que Él fue tentado en todo, pero no pecó. Y no habiendo pecado, el Señor venció la ley. El apóstol Pablo dice, estando la mujer casada, está sujeta a su marido. Muerto el marido, la mujer queda libre del marido. De igual manera la iglesia, de igual manera la humanidad, habiendo el Señor vencido la ley, ya no estamos sujetos más nosotros a la ley, sino que el Señor cambia la dispensación y nos cambia a una dispensación de ley, nos cambia a la dispensación del Espíritu. Romanos capítulo 3, nos cambia a la dispensación del Espíritu. Y esa dispensación del Espíritu, ¿qué es? Ahora el Señor crea una nueva institución. La nueva institución que el Señor crea es la iglesia. Mateo 16, 18 dice, en verdad te digo que tú eres Pedro, le dice a Pedro, y sobre esta roca, es Cristo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, Pedro, te daré las llaves del cielo. Te daré las llaves de las puertas del cielo. Hermano, ¿qué encomienda le ha dado Dios al hombre? ¿Pero a través de qué? ¿A través de qué? Se lo dio a través de la iglesia. El Señor formó su institución, la eclesía. El Señor fundó la iglesia sobre Él mismo. Él es la cabeza. Él es la roca Él es la roca inconmovible de los siglos. Sobre esa roca inconmovible de los siglos está fundamentada la iglesia de Cristo. Que somos nosotros los que hemos creído. Que somos nosotros los que hemos creído. Ahora bien, pastor, y es cierto de que el evangelio hace rica a la gente. Sí. ¿Sí? El Señor lo dice. El Señor lo dice en Juan capítulo 15. El Señor lo dice, permaneced en mí y mis palabras permanezcan en vosotros. Pedid todo lo que queráis, dice, y os será hecho. Entonces, hay riqueza en Cristo. Miren, hermanos, yo he vivido el evangelio en todas las áreas. En el área misionera, en el área del pastorado, en el área de pastor de jóvenes, en el área de pastor, en el área de todo. En 25 años de ministerio he estado ayudando en todo.
y en todo lo que yo he visto y lo que yo he aprendido del Evangelio es que el Evangelio produce no porque sea doctrina de los hombres, sino que produce porque es un proceso orgánico, es un proceso natural. El Señor dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dice Juan 15:8: y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y decidan entonces ser mis discípulos. Es decir, que el Evangelio nos pone hasta más bonitos, hermano. El Evangelio nos pone hasta más guapos. Y se lo digo porque yo noto cuando una persona deja el camino del Señor y uno se lo encuentra: es el hermano fulano. Mire, no le miento, encontramos a un hermano y mi esposa, la reacción que tuvo fue darle $1. ¿Puede imaginarse usted? La reacción de mi esposa fue: imagínense la condición, la gran barba, la ropa sucia, sin bañarse. Y lo reconocemos al hermano y mi esposa instintivamente le da $1. Y se lo agarró. Sí, se lo agarró. Hermano, la iglesia es poderosa. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es que aquí hay redención, aquí hay restauración, aquí las vidas son transformadas, aquí la vida. Ay, yo he estado en el área misionera donde, miren, donde a uno le dan cafecito, pastor, uno dice con pan, no, allá no hay, y le dan un cafecito a uno así, agüita rala, agüita de calcetín o agua de cangrejo, como usted le quiera decir, sin azúcar, ¿verdad? Y uno, o le dan sopa mora, pero no cree usted que es sopa mora así que como la que hace mi esposa, que le quita las hojitas, sino que con todo y tierra, así que solo la arrancan y adentro, o jutepeque. Ya, hermanito, ahí, está buena la sopa, pastor. Sí, hermano, qué rico. Y amarga, hay vitamina, por el ratito mundo, porque hay vitamina, porque por el sabor, ¿verdad? Hermano, pero en medio de esa gente, Dios me ha permitido ver la prosperidad de la gente. La prosperidad. Yo recuerdo a una hermana Margarita, que yo vi que llevaba, no sé si se acuerdan ustedes de unas bolsas donde llevaban los chips, los churritos Diana, unas bolsas gruesas, ¿verdad? Yo vi que la hermana llevaba así la bolsita con un montón de verduras, huiquiles, elotes y un montón de cosas. Y la hermana da testimonio y dice: hermanos, dice, yo todo el tiempo he trabajado con el banco agropecuario y pues el negocio que tenemos con ellos es que ellos nos dan semilla, nos dan fungicida, nos dan abono, y aquí nosotros, ellos vienen y recogen la cosecha. Cuando recogen la cosecha, ya ellos ya no deben, porque con eso pagan el préstamo, que les han dado, ¿no? el préstamo de avío, ¿verdad? Entonces ella aprovecha, y todos los inviernos nosotros aprovechamos y sembramos, y con la frescura del invierno nos queda una cosecha pequeñita, y esa es nuestra ganancia. Pero hoy que soy cristiana, dice ella, hoy que soy cristiana, en 40 años, la segunda cosecha, la cosecha de la frescura del invierno, me ha salido mejor que la primera cosecha que se llevó el banco. Así que traigo mi diezmo, pastor, aquí está. Y me da, aquí están las primicias, me dice la verdad. Aquí están las primicias, y me entrega aquella bolsa llena de vegetales, ¿verdad? Hermano, así funciona el Evangelio. En el Evangelio Dios se encarga de restaurar, de levantar, de bendecir, de transformarnos a otra dimensión, de cambiar nuestro entorno y nuestras circunstancias. Dios hace eso. Entonces, pastor, ustedes son... Y no le dije yo que el término del magnate es tener riquezas, en primer lugar. Tener riquezas. Si tenemos riquezas, hermano.
Tenemos riqueza. Dios nos ha puesto a nosotros no como cola, sino como cabeza. Y donde hay un cristiano evangélico hay prosperidad. Ahí no falta la comida. Aquí problema tenemos con la comida. En Latinoamérica, en donde usted vaya, hay problema con la comida. ¿Por qué? Porque hay demasiado. Me decía mi pastor que nosotros llegamos como que éramos perros de finca cuando llegábamos al tabernáculo, y después hay que cambiar la ropa. Mire, yo cuando vine a Estados Unidos hace 14 años, hermano, yo traía unos jeans y me los quise poner hace poco. Hermano, no me entraban ni los tobillos. Hermano, en Cristo hay bendición. Amén. Hay riquezas. El Señor levanta a su pueblo. Entonces, somos magnates de Dios. Somos magnates de Dios. Ahora vamos a la influencia. Y a ti te daré las llaves del reino. Hermano, dentro de toda esta campaña de desprestigio hacia la iglesia evangélica, quiero decirle algo. Es normal. Es normal porque desde que Cristo comienza la iglesia, usted busca en cualquier Biblia, en cualquier concordancia bíblica, usted busca la palabra church, iglesia. La primer cita que le va a salir es Mateo 16, 18. No hay otra. De Mateo 16, 18 para todos los libros para atrás, los otros 37 libros que están para atrás de Mateo, ahí no le va a salir. Los 39 libros. No le va a salir, hermano, la palabra iglesia. Y Cristo, desde que anuncia, dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor inmediatamente dice que tendremos lucha espiritual. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino. ¿Qué quiere decir eso? El pasaje que nosotros hemos leído aquí. El Señor nos está dando la autoridad a nosotros. Nosotros, los que estamos aquí reunidos, tenemos una gran autoridad en nuestra boca. La primera autoridad que nosotros tenemos es de transformar el destino eterno de las personas a las cuales les hablamos de Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y a ti, Pedro, te daré las llaves. ¿Cuáles son las llaves? La palabra. La palabra que salva. De cierto, Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, este tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tenemos vida. Entonces ustedes tienen influencia. Ya dijimos que tenemos riquezas. Claro que tenemos riquezas. Claro, pastor, y los diezmos y las ofrendas dan riquezas. Sí. No me pierda ahí Efesios, pero váyase a Corintios. Segunda de Corintios capítulo 8. Yo le voy a enseñar de que en los diezmos y en las ofrendas hay bendición. No porque yo se lo esté diciendo, sino porque la palabra de Dios funciona y cómo lo enseña la Escritura. Segunda de Corintios 8. ¿Lo tiene? Amén. Mire lo que dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. No tenían ni para las tortillas, pero en su profunda pobreza abundaron en sus riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito que tal como comenzó a hacer, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud
y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia, en el dar en la iglesia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo. Y porque esto os conviene a vosotros. Pastor, ¿me conviene darle al ministerio? Y dice, porque esto os conviene a vosotros, que comenzaste antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad en la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos. ¿Qué significa esto? Que las personas no tenían, pero el apóstol había llegado a llevar el mensaje de salvación. Y cuando esta gente fue llena del Espíritu Santo, su gozo era tanto que daban hasta de lo que no tenían. Y el apóstol les decía, no hermanito, no se preocupe. El pastor, aquí está estos $5 para gasolina. No, hermano. Y viendo que tiene 5 niños y que no tiene ni arrocito para comer. Pastor, aquí está. No, hermanito. Dice, pidiéndoles con muchos ruegos que no nos dieran. Pero él les decía, por favor, pastor, agárrenme estos $5, que son bendición para mí, para mis hijos. Bueno, no le quitó la bendición, hermanita, pero qué pena. Porque el pastor no deja de decir, ay, hermanito, qué vergüenza, hermano. No me quite la bendición, pastor. Eso estaba sucediendo con el apóstol Pablo. ¿Y qué sucedió con esa iglesia? Él llegó primero y la gente no tenía. Y les dijo, hermanos, nosotros hemos recibido la gran comisión. Hemos recibido una gran comisión de llevar el evangelio de la salvación a la humanidad por medio de la predicación. Y en esto nosotros tenemos que tener diligencia en esa gran comisión, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas estas cosas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una gran comisión que nos ha sido entregada a la iglesia que es rica. Amén. A la iglesia que tiene riqueza. Ahora bien, hermano, ¿cómo funciona esto? Así como estuviste antes dispuestos a querer dar, pasó un año, ahora Dios ya te bendijo. Porque no hay mejor cosa que hacer las cosas bien delante de Dios para que te bendiga. Porque ya, desde el momento que recibes a Cristo como Señor y Salvador personal, recibes todas las promesas que están en la Escritura. No he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Amén. No he visto justo desamparado ni descendencia. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Ahí está en la Escritura. Entra. Todo entra. La promesa del Señor entra en mi vida. Tengo riquezas. La mejor inversión que puede hacer un ser humano en su vida es creer en Jesucristo. Es creer en Jesucristo y dejar que Cristo lo gobierne. ¿Tenemos influencia? Sí. ¿Cuál es la influencia? Que tenemos el poder de transformar la existencia de un ser humano, presentándoles la palabra del Señor y diciéndole: entrega tu vida a Cristo y a tu vida vendrán tiempos de refrigerio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Y nosotros, hermanos, desde el principio que se formó la iglesia, dice el Señor que las puertas del Hades no van a haber ataques. Van a haber ataques. Los señores de Univisión lo que están haciendo es vender. Vender, ese es un negocio. Vender, el rating, ¿verdad? Atacar. ¿Para qué? Para que los pocos que queden digan, ya ven, vamos también nosotros. Todos los pastores son ladrones. Mentira. No ponga la generalidad. No. En los posteriores tiempos, 2 Timoteo capítulo 3. No me venga usted a decir que no. Tenemos que discernir los espíritus. Amén. Tenemos que discernir los espíritus porque estamos en tiempos peligrosos. También debes saber esto, que en los postreros días, ¿están conmigo? Amén. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Amén. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de pastores evangélicos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué podemos decir nosotros de esas mega churches donde se enseñan falsas doctrinas? Gente manipulada, gente que se dejó impactar por alguna situación. Yo le estaba siguiendo la pista a este pastor que lo han acusado de haber recibido dinero del narcotráfico, porque he escuchado muchas predicaciones y no le había encontrado una falsa doctrina. Ya le encontré en un sermón que predica de Simón el Mago. De Simón el Mago, cuando vio que los apóstoles echaban demonios afuera y sanaban a la gente. Simón el Mago, que era un adivino y que también hacía obras sobrenaturales, vio que eran efectivos los apóstoles, eran efectivos, y se acerca a ellos y le dice: hey, ¿por cuánto me venden ese poder? ¿Por cuánto me venden ese poder? ¿Y qué le dicen los apóstoles? Perece tú y tu dinero. Porque esto no es con dinero, porque no es con espadas, ni con ejércitos, ni con su Santo Espíritu. Es por lo que Dios nos ha dado a nosotros. Nos ha hecho su iglesia. Nos entregó las riquezas de su iglesia para que conozcamos cuál sea la longitud, la profundidad, la anchura y la altitud de las riquezas que encierran todos los misterios de Dios. Esos somos nosotros. Somos ricos. Somos influencia. Billy Graham fue a orar en 8 tomas presidenciales. Nuestro pastor Billy Graham. Hay influencia de poder. ¿Por qué? Porque Dios nos entregó ese poder. Entonces somos mandantes de Dios. Tenemos riqueza, y todos los que estamos aquí tenemos una oportunidad grandiosa para que el Señor nos levante a todos nosotros. Tenemos una gran influencia, porque cuando salimos a la calle y le hablamos de Cristo a una persona y reconoce a Cristo como Señor y Salvador personal, esa persona inmediatamente, su nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero. Se equivocan estas gentes. Entonces dije: aquí lo agarré ya al pastorcito, ¿verdad? Ya aquí está. Y dice él en su prédica: Simón el Mago no estaba mal, dice, porque con su diezmo quería comprar el poder de Dios, y eso así es, dice. Los equivocados eran los apóstoles. Entonces, disculpe, ya no es parte de la iglesia de Cristo.
Eso se llama hombres amadores de sí mismos, amadores más de los deleites que de Dios. Ojo, iglesia. Oh, amadores más de los deleites que de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa hoy? Generalizan todo. El problema de esto es que la gente está como los tiempos de allá Elías en el Monte Carmelo. ¿Y a quién seguimos, pues? ¿Y a quién seguimos, pues? Como es un pueblo, ¿verdad? Ignorante, según lo que vamos a leer. Manipulable. ¿Y a quién seguimos, pues? Bueno, dijo Elías. Se cansó Elías de que la gente estaba adorando a Dios con los profetas de Baal. Y allá adoraban a Baal. Miren, hagamos una cosa. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos decisiones? O servir a Jehová o servir a Baal. Vamos a hagamos un sacrificio. Ustedes presenten un sacrificio a su Dios, a Baal, y yo voy a presentar el sacrificio a Jehová. El sacrificio que sea consumido, ese sea el Dios de Israel de ahora en adelante. Y vinieron los profetas de Baal y trajeron el sacrificio, el buey, el toro. Lo trajeron ahí, le pusieron la leña y comenzaron a danzar y a cantar. Y eran las 12 del mediodía y no salía Baal. Y les decía Elías: grítenle, tal vez se le durmió. Como esos hermanos que llegan a las 10:30, 11 al culto en el tabernáculo de Manasas. Tal vez es de esos. Amén. Y entonces, y se burlaba Elías. Y mire, y empezaron los profetas de Baal a impresionar a la gente. Y ahí saca este pastorcito una foto donde su personaje sale como un traje blanco, eso se conoce como un problema químico por el resplandor. Cuando usted pone la fotografía a revelar, ¿verdad? La fotografía, como es lente, identifica como luz y lo pone como luz, ¿verdad? Por el mismo traje que anda la persona o por la luz que le estaba dando. Ahí está el testimonio de la transfiguración del pastor. Y un montón de gente ese día que él presentó eso, se arrodillaron delante de él. Hermano, yo recuerdo que en el libro de los Hechos viene el romano y se arrodilla delante de Pedro. Y le dice: no te arrodilles delante de mí, que yo no soy Dios. No te arrodilles delante de mí, que yo no soy Dios. Pero estos pastores aceptan la adoración. Aceptan la adoración. Entonces, el problema de todo este show es que la gente que está entre la indecisa les presenta, ya ven, y como quieren irse al mundo a pecar, dicen: mejor no voy a pecar porque voy a ser más justo que todos los injustos de estos pastores. Al final nosotros aquí estamos perdidos todos. Al final aquí nosotros somos la lacra del pecado. Al final aquí nosotros somos pero la inmundicia del mundo. Cuando la Escritura nos dice: mas vosotros sois nación santa, pueblo escogido por Dios, reyes y sacerdotes de mi pueblo. Eso somos lo que somos. Eso es lo que somos. Tenemos nosotros, dice el concepto que leíamos, que tenemos nosotros riquezas, tenemos influencia y ahora tenemos poder. ¿Y qué dice Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermano, qué lindo es tener la experiencia pentecostal, ¿verdad? Que el Espíritu Santo desciende con gran poder sobre uno y uno tiembla. Uno tiembla y dice: wow, ¿qué estará pasando, Dios mío? Dios mío, estoy enfermo. Yo recuerdo cuando leí Buenos días, Espíritu Santo, que Benny Hinn dice: fuimos con este amigo por acompañarlo a Estados Unidos desde Canadá, porque iba a estar predicando, Catherine Coleman iba a estar predicando, y él dice que se asombró al ver que el culto era a las 8 de la mañana y la cola era desde las 5 de la mañana de la gente por entrar.
¿verdad? Y entonces ellos llegaron tempranito, desde las 4 de la mañana, estaban ahí en la puerta, en el frío, en la nieve, y dice, ¿qué esto comen? ¿Por qué estamos aquí? Le decía. No, le dice que esta predicadora es buenísima. Y ya entraron, entonces cuando entraron y él se sentó en las primeras bancas, así como los hermanos, se sentó ahí. Dice que él comenzó a cantar, cuán grande es él, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos. Y dice que cuando comenzó la alabanza, siendo judío ortodoxo, dice que él de repente comenzó, me dio hipotermia, porque empezó a temblar, ¿verdad? Me dio hipotermia, me voy a salir, digo, calmate, le digo. Y eso fue el fin de semana. Regresó a su casa el día domingo en la noche, solo entró y se fue a acostar. Al siguiente día tenía que ir al colegio, tenía que ir a la escuela. Y cuando la mamá va y abre, Benny, le dice, Benny, tienes que ir a la escuela. Y cuando abre la puerta, la señora sale disparada. ¿Qué pasó? Pues ahí que lo explique el Espíritu Santo. Que lo explique el Espíritu Santo, porque nosotros en El Salvador estaban los policías nacional civil dando seguridad, y el hombre se quitó el saco y todos los policías nacionales civiles cayeron al suelo. No creo que hayan estado de acuerdo en el show, ¿me entiendes? Hay que saber hacer la diferencia entre lo que es verdadero. Aquí pudiéramos hacer un buen show, preparar unos dos hermanos y a brincar, que empiecen a brincar. Aquí hay una cortina de poder, no van a poder pasar, y que tiren al sol. Y los hermanos, pues ninguno de ustedes se cree, se van todos. Gracias a Dios ustedes tienen cerebro. Dígame. Gracias a Dios ustedes tienen cerebro. Ok, entonces hermanos, habéis recibido poder, y cuando viene esa unción, ¿verdad? Esa manifestación del Espíritu Santo en nosotros para alejarnos del pecado, para regalarnos alguna experiencia espiritual. Yo recuerdo que la primera experiencia que tuve fue cuando oré por un enfermo de SIDA en un hospital. Estaba llorando por esa persona, fue algo increíble. La persona estaba ahí, estaba en la unidad de cuidados intensivos, pero el hombre no tenía nada, tubos ni nada, no tenía nada. Y le digo yo, me le quedé viendo, y de repente solo estornudó, y empezó a gritar, arreglarme la cama, me dijo, subirme la cama. Y yo vi la palanca en la cama, aquella que se sube, y le subí la cama. Me dijo, me estaba ahogando. Y le digo yo, y ya empezamos a platicar, y le digo yo, ¿cuál es tu? Y de que estás enfermo, le digo yo. Soy hemofílico, o sea que tenía SIDA. Y le dije yo, bueno, en esta condición aquí, hace un trato con Dios, porque solo Dios te puede ayudar. Ya lo hice, me dijo. ¿Ya recibiste a Cristo? Sí, con los hermanos del Tabernáculo. Qué bueno, entonces no me queda más que orar por ti para que Dios te levante. Hermano, yo no soy llorón, yo no me quebranto, ¿verdad? No me quebranto, solo cuando mi esposa me pega, pero es por mi bien, ¿verdad? Hermano, y le pongo la mano a ese hombre, pero desde ese momento fue una experiencia increíble, sobrenatural. Yo puse la mano sobre él y me quedé, hermano, como magnetizado. Yo sentía que como ¿a quiénes les ha agarrado la corriente eléctrica? Eso sentía yo. Dios mío, dije, ¿y esto qué es? ¿Verdad? Y le puse la mano en la frente y empecé a llorar. Empecé a decir, yo te pido, Miguel se llamaba el hombre, yo te pido por Miguel, Señor, por su vida, y comienzo a llorar, Padre Santo, ten misericordia. Pero no me podía destrabar. Y cuando mi esposa me sostuvo. Voy a decir cachó, pero en peruano es otra cosa, ¿verdad? Hermano, me sostuvo y ya me puso en la cama. Me quedé yo débil. Mi esposa, te tomó el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues no sé, le dije yo, porque es primera vez. Por todos estos fenómenos que existen. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿por qué estas campañas de desprestigio?
para que la gente que está en esa indecisión, no valen nada las iglesias. Oye, hermanos, si somos el cuerpo de Cristo, en nosotros se ha depositado toda la riqueza celestial para que nosotros tengamos el poder de llevar adelante el evangelio. Nosotros valemos la sangre de Cristo. ¿Cómo se nos tiene a nosotros que no valemos? Si valemos ese hombre que subió al madero y murió por nosotros en la cruz. Eso valemos, iglesia. ¿Cómo que no valemos nada? ¿Cómo que no valemos nada? Detrás del engaño, la escritura dice esto en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas. Tras que ya están mal, adulterando, drogándose, emborrachándose, teniendo sexo libre, codiciosos, ambiciosos, con toda la obra de la carne, todavía les venden que nosotros valemos nada. Y como son hombres naturales, 1 Corintios 1:24, porque al hombre natural no le es posible discernir a Dios. Porque al hombre natural, porque a Dios se le debe de discernir espiritualmente. ¿Y estos qué saben del Espíritu Santo? ¿Qué saben del Espíritu Santo? Porque el hombre natural no es capaz de discernir lo espiritual. Porque lo espiritual debe discernirse desde el Espíritu Santo. Si ni siquiera pues me voy al mundo y me pierdo. ¿Cuál es el problema? Que esta almita va para el infierno eternamente. Eternamente, como va toda la gente. Voy a contar. No voy a decir el nombre. Pero un artista muy famoso cayó desde el down del artista. Es decir, el artista saca la canción y gusta y sube a los primeros lugares, pero raya. Se vuelve raya la canción, ¿verdad? Ya tanto va. Despacito. ¿Sale? Chuck Norris le pega 3 patadas al televisor. Y despacito. Ya. ¿Dónde está? Ya no soy despacito. ¿Por qué? Ya hasta en las iglesias estaban cantando. Despacito se llama, ¿verdad? Despacito. Ya no soy yo. Entonces se quemó. Pero tiene 3 billones de miradas el video. Ahora bien, el artista cae en el down. Entonces, bueno, ya te hiciste famoso. Querés, se lo digo de un artista famosísimo. Me lo dijo a mí personalmente. Me llevaron a aminización satánica en Univisión. Yo es testigo. Esa persona me lo dijo a mí. Me llevaron a aminización satánica y quien me iba a introducir su sacerdotisa, Lucía Méndez. Lucía Méndez era la que iba a iniciarme en la misa satánica como artista para no perder todo la fama que yo tenía y para darme nueva música, para darme nuevos éxitos. No se me dio. Mi madre era evangélica y yo tenía un poco de conocimiento y me di cuenta que me estaban llevando a entregar mi alma a Satanás. Y yo conocí a varios, estos y estos. Conocí a aquella. Le voy a decir algo. Le decía yo al hermano Gudiel, decía, hermano, dígame el nombre de 3 buscadores en internet: Google, Bing, igual me dijo el Foxfire. Buscadores, usted busca algo allí. Univisión le ha pagado a todos para que ningún artículo de satanismo relacionado con Univisión salga en los buscadores. Ponga usted Univisión satanismo. Si me encuentro un artículo de eso, le doy $1000 ahorita. Porque ellos le pagan. Usted quiere que su nombre no aparezca en los buscadores, usted les paga una cuota mensual para que no salga su nombre ahí. Cuando estábamos viendo nosotros la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, algo que me llamó la atención a mí tanto fue que recrearon los idiomas muertos, el arameo. Y cuando
Y dice la escritura, y Pedro comenzó a maldecir. Y sale una mujer y le dice, yo te vi con ellos, la tercera vez. Tú eres de ellos, yo te vi con ellos. Porque el Señor le dijo, ay, Pedrito, me negarás 3 veces y entonces cantará el gallo. Y le dice, yo no estaba con ellos, Shakira, le dice, maldita. Comenzó Univisión a sacar una gran cantidad de... Shakira significa en el idioma árabe princesa de no sé qué. ¿Quiénes se acuerdan de eso? ¿Alguien se acuerda de eso? De que Univisión comenzó a sacar esa... ¿Por qué? Porque el nombre de Shakira significa maldita, y esta señora ha entregado su alma a Satanás. En un encuentro que tuvimos con un demonio, con mi esposa y mi hijo, las mismas poses que este demonio hacía de correr como animal, las hace la Shakira en ese video. Estamos con mi esposo en la sala y me dice, mira, me dijo, hay una canción de esta señora que se llama El Octavo Día. Mira lo que dice. Entonces mi esposa la pone, ya quiero ver. Y Dios al 8º día, dice, decidió descender a la tierra y se convirtió en un desempleado más. Y ahí va la canción. Escuchándola estábamos cuando los adornos de la sala, ¡fra! Y se cayeron todos, como con una mano así, ¡fra! Santo. Demonismo puro. Ahora ahí van los incautos a ver caso cerrado, con una señora lesbiana que está promoviendo la diversidad sexual. Kevin Hart dijo, allá en el 2014, dijo, si yo pudiera impedir que mi hijo fuera homosexual, lo impediría. Ya lo echaron de los premios Oscar, ya no lo va a dirigir él. Así está esto, hermano. Y nos vienen a llamar magnates. Claro que somos magnates de Dios, pero empodertados directamente por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le doy un fuerte aplauso al Señor. Todos esos diabólicos, una predicación no se ve en esas cadenas. Una predicación, ahora con nosotros el pastor tal, ¿verdad? A estos de la teología de la prosperidad le permitieron un tiempo a Maldonado, en la Florida. Secta falsa. Dinero. El hombre tuvo que pagar el doble para meterse ahí. En Univisión. Pero un pastor que llegue y vire va a predicar, es mentira. Lo permiten. Yo recuerdo un programa de la Cristina Saralegui donde estaban entrevistando a former gays, former homosexuals, que habían sido homosexuales y hoy estaban en un matrimonio con hijos. Y los entrevistan y le dice, la mujer esta le dice, ¿es posible, doctor? Le dice, a un psiquiatra. ¿Es posible? Entonces el hombre da su testimonio, dice, sí, yo era homosexual, dice, tenía relaciones con hombres y todo, pero un día un amigo me invitó a una iglesia y en la predicación el pastor habló de que Cristo traía transformación, y la verdad es que mi vida, a pesar de que yo estaba viviendo la vida que tenía, yo vivía completamente solo en mi ser. Yo tenía todas mis amigas, amigas, niñas, niños, que salíamos los viernes y nos hablábamos y nos íbamos el fin de semana y nos quedábamos en tales lugares, íbamos a baile, pero mi corazón estaba vacío. Qué triste, ¿no? Qué triste. Porque siempre va a ser antinatural, hermanos. Amén. Por mucho que lo defendamos, siempre va a ser antinatural. Siempre va a ser antinatural. Pues dice el hombre, pues me invitó este amigo, dice, me puse de pie, Cristo vino a mi corazón y transformó mi ser, volví al Espíritu Santo. Dice la Escritura, dice él, que Dios no nos dio ese poder, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y yo comencé a controlar mis emociones y comencé a controlar. Hoy tengo una mujer y tengo 3 hijos con ella. Y le dice a la Saralegui, al psiquiatra, doctor, este hombre miente, le dice, clínicamente, Cristina le dice, no es posible revertir a un homosexual que haya disfrutado el sexo de esa forma.
es imposible. Pero aquí estamos hablando de otra dimensión espiritual donde Jesucristo puede. Eso lo hablamos otro día. Porque el psiquiatra comenzó a hablar y dijo, pero ya hablamos de otro poder. Hablamos de que Cristo puede transformar al ser. Eso lo hablamos otro día, le dijo. Lo detuvo. ¿Por qué? Porque están vendidas sus almas al diablo. Y aunque dicen, ay, que Dios, ay, que Dios, ¿qué? ¿Santeros? ¿Hijos del diablo? ¿Santeros, hijos del diablo? Entonces somos magnates de Dios. Sí, Señor, porque no hay poder aquí mayor que el de Cristo. Y nosotros lo tenemos. ¿Cuánto da gloria a Dios? Vamos a leer el versículo que leímos al principio. Sí. Bien, ¿qué lo va a bendecir? Pastor, ¿y ustedes los pastores necesitan el dinero? Sí, lo necesitamos para llevar adelante la obra. Pudiéramos hacer mucho más, rescatando vidas destruidas, vidas que necesitan de Cristo. El hombre sin Cristo necesita de Cristo. Y hay millones de personas aquí, millones necesitan de Cristo. Están viviendo una vida insípida, una vida. No, hermano. Cuando yo me pongo a estudiar el Apocalipsis, yo me traslado a esas dimensiones eternas. Y como sé un poquito de física también, me pongo y me meto, ¿verdad? Ya, wow. Hermano, yo ya estuve allá en la eternidad. No me ha traspuesto el Señor tampoco. No, yo, en mi mente, yo ya fui, o sea, increíble. Y cuando oro, descanso. Gloria a Dios. Cuando oro y descanso. Y yo le digo al Señor, porque el Señor me sacó a mí del psiquiátrico hace 25 años. Y le digo al Señor, Señor, gracias por esta paz que trajiste a mi corazón y llenaste mi ser. Gloria a Dios. Has llenado mi ser, Señor. Un pobre loquito que estaba allá ya muriéndose a raíz de un envenenamiento que me habían hecho. Me afectaron el sistema nervioso central, quedé todo destruido, con una gran cantidad de fobias y todo. Y el Señor me dijo, Dios es testigo, le voy a decir esto. Cuando yo sentí que la muerte ya venía por mí, encontré una Biblia que una amiga me había regalado de una misa de mes por su mamá. Y me regaló esa Biblia. Ahí tenía yo la Biblia. Cuando yo sabía que iba a morir, yo la abrí y empecé a leer. No sé qué pasaba, no sé si era Mateo o Lucas, le mentiría, pero yo leí cuando el Señor está orando en Getsemaní y dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dije yo con todo esto del comunismo, y yo llegando al bachillerato me empezaron a dar papeles para repartir, ¿verdad? Movimiento estudiantil revolucionario salvadoreño, MERS, ¿verdad? Y empezaron a mancharlas, ¿verdad? Yo que no creí en Dios, ¿verdad? Dije materialismo histórico, que el materialismo dije yo, si hay un Dios de los cielos que me escucha en este momento, y hay dos caminos de salvación y de condenación, yo me quiero ir contigo, oh Dios. Hermano, fue algo tan increíble. No sé ni cómo explicárselo, pero yo sentí una lucecita roja que entró a mi ser y se encendió mi ser. Y entonces el Señor me ha llevado de poder en poder, de triunfo en triunfo, hermano, y me ha mandado a guerrear. Y me ha mandado a guerrear, tanto así que un pastor muy grande. Pastor, me dice, ¿no cree usted? Me dijo que Dios lo usaría a usted mejor en otra ciudad. ¿No cree usted que sí? Porque ya vio los tres gatos que somos, ¿verdad? ¿No cree usted que Dios lo usaría más en otra ciudad? Sí, pero aquí me ha llamado Dios, le dije. Y me lo confirmó que aquí es donde Él quiere que esté. Amén. Y entonces, hermano, cuando yo empecé, y eso reactivó mi ser, me dio nueva vida. Yo pude sentir el momento cuando el Espíritu Santo entró en mi ser.
hoy es un magnate de Dios usted. Sí. He orado por gente que está ya desahuciada y sin sanar. Y eso no me lo puede quitar nadie, porque eso me lo dio Dios. Amén. Nadie me lo puede quitar, porque eso me lo dio. Terminemos leyendo ahí Efesios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de bruto, y de revelación en el conocimiento de Él. Pídele revelación al Señor. Espíritu Santo, revélame. Amén. Dame esa experiencia. ¿Cuántos han orado por una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo? Amén. Anhelad los dones, dice el apóstol. Amén. Señor, muéstrame algo, Señor. Y el Señor le va a llenar de testimonios de una riqueza tremenda. Ahorita preocupémonos, hermano, ¿y qué hacemos para que la gente venga? Mire, comencemos por algo. Comencemos que nosotros no desertemos. Amén. Comencemos por algo. Comencemos que los que estamos aquí no desertemos. Que no nos gane el mandado Satanás, el diablo, porque él anda como león rugiente viendo a quién se cena. De pusa lo van a agarrar. De taco. Amén. Pizza. De hot dog lo van a agarrar. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros que somos la iglesia. Somos ricos, somos influyentes, somos poderosos, somos magnates de Dios, porque el poder de Dios se ha manifestado en nuestra vida. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Somos magnates de Dios. Y por el poder que Dios nos ha dado en la palabra, yo le invito hoy a que entregue su vida a Cristo. Su vida va a cambiar. Su vida va a ser transformada. Recibirá poder, riqueza, influencias. ¿Cómo hacerlo? Porque a todo aquel que invocar el nombre de Jesucristo no será avergonzado. Yo le invito a usted que ha estado viendo este mensaje. No hablo de religión ni de iglesia. Hablo de un Dios eterno que le invita a entregarle su corazón este día. Ore conmigo de esta forma. Ahí donde está, tome ese tiempo, ore conmigo así. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Soy pecador, me arrepiento. Perdóname, Señor. Y gracias doy al Padre por mandar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Recibo la salvación y la seguridad de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted ha orado, usted ha nacido en la familia de Dios. Ahora usted recibió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre usted. Carlos, Juan, Francisco, Espíritu Santo, Sandra, María. El Espíritu Santo descendió sobre usted. Ahora crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. La Escritura dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Ahora usted es un hijo de Dios. Ahora usted es una hija de Dios. Busque una iglesia donde poder crecer en el conocimiento del Señor. Si pasa por acá, por Manassas, en Virginia, venga con nosotros. Le vamos a hacer sentir como en casa. Queremos ahora invitar a los que están con nosotros acá en el templo. Si usted está